constancia y paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ser constantes, pero también pacientes y entender que todas estas medidas y todos estos protocolos están cuidando la vida misma, la vida de nuestro prójimo, la vida de nuestros seres queridos. Nadie esperaba esta pandemia, nadie esperaba esta situación complicada. Juntos en oración veremos la victoria y recordaremos todo esto, pero como aguas que pasaron. Pero mientras tanto tenemos que seguir esta recomendación. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Creo que es un tiempo en el que tenemos sí o sí que clamar por esa constancia, por esa paciencia, y que Dios nos ayude a los pastores, que Dios nos ayude al liderazgo, que Dios nos ayude a la iglesia del Señor Jesucristo en todo Colombia a ser constantes y pacientes. Ahora, vamos a orar, pero vamos a pedirle al Señor también sabiduría para poder entender y socializar todo esto con los nuestros. Y allí mismo dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Señor, te damos gracias en esta hora porque podemos reunirnos a través de estos medios digitales. Gracias por cada pastor, cada pastora, cada equipo de liderazgo, cada siervo del Señor que está allí conectado desde su casa, que representan cientos de iglesias en Bogotá, en todo Colombia. Gracias porque sabemos que a través de esta prueba, Señor, y a través de esta leve tribulación momentánea, también nos estás formando, nos estás capacitando, estás desarrollando fe, sabiduría, paciencia, estás obligándonos, Señor, a hacer muchas cosas que antes no habíamos hecho y que en este tiempo la estamos haciendo por la situación que estamos viviendo. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des sabiduría y que podamos entender, que nos podamos capacitar y que podamos llevar a feliz término este tiempo de formación y capacitación. Muchas gracias por estos profesionales que dedican su conocimiento, la sabiduría que tú les has dado para acompañar al pastorado y a los líderes de la iglesia cristiana en Bogotá. Gracias por esta reunión. Ayúdanos, Señor, en todo lo que vamos a hacer para que la información sea clara, concreta y precisa. Gracias por el senador John Milton Rodríguez, el concejal Emel Rojas, el doctor David Cote, nuestros equipos de trabajo, y por todos quienes nos han acompañado en este desafío de capacitarnos para lo que viene. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos entonces a darle la palabra a nuestro senador John Milton Rodríguez, quien muy generosamente nos ha venido acompañando, no solo los miércoles, sino los sábados. También el senador ha estado muy pendiente de la iglesia en Bogotá y nuestro equipo de consejo, la bancada. Estamos muy agradecidos con él, porque el senador es bayuno, pero ya está hablando rolo. Él ya está hablando rolo porque ya está mucho tiempo aquí en Bogotá. Entonces estamos muy agradecidos. Los pastores se han sentido acompañados, respaldados. Nosotros hemos tenido una comunicación constante de la iglesia aquí en Bogotá, de muchas localidades, y ellos nos han expresado ese agradecimiento, y yo quiero comunicarle al senador John Milton esa gratitud que hay en los pastores, porque este proceso ha hecho que los pastores de las iglesias grandes, medianas, pequeñas, se unan en un solo sentir, y cada sábado que nos reunimos allí a compartir, a socializar, a dar una palabra y a orar, ha sido un tiempo de coinonía y de unidad. Entonces, expresarle esta gratitud profunda del pastorado de Bogotá. Y senador John Milton, muchas gracias, te tenemos ya entonces aquí al aire. Estamos con los pastores que han venido acompañándonos en este proceso de capacitación. Gracias por lo que has hecho allí en esta mesa técnica del Gobierno Nacional, Ministerio de Salud, Protección Social, Ministerio del Interior, y tú has sido allí como un puente clave y estratégico para que la iglesia pudiese participar en la conformación de estos protocolos que hoy son realidad y que hoy ya nos dan esa posibilidad como primer sector que
tiene aglomeraciones en el país, que podamos explorar la idea de regresar con toda la responsabilidad de vida. Entonces, senador, muchas gracias y tienes la palabra para que nos acompañes. Muchas gracias, apreciado concejal Marco Acosta. Un saludo muy cordial para todos los pastores, las pastoras, todos los ministros del Señor, los líderes, todos los equipos de liderazgo de las iglesias de Bogotá, de otras ciudades que sé que también nos acompañan, de otros municipios de Cundinamarca y aún de otros municipios de Colombia. Para mí el privilegio de servir a la iglesia del Señor, de la cual hago parte hace más de 32 años, y en una situación tan compleja como poder considerar la reactivación de un sector como el nuestro, que genera obviamente reunión de personas y sobre el cual estaba establecido en principio que solamente se podría reactivar hacia diciembre del 2021. De tal manera que el procurar la reactivación mucho antes que eso, porque estamos hablando de que ahora en el mes de julio estaremos haciendo los diferentes pilotos y el mes de agosto obviamente entraría escalonadamente una reactivación de los sectores, del sector en todo el país de manera escalonada, pues es una muy buena noticia. Sí tenemos que orar mucho, todos creo que pueden comprender que ese es un tema primeramente espiritual, donde siempre el enemigo tratará de oponerse a que la obra de Dios se desarrolle, se atienda como debe de ser, y siempre tratará de generar, de poner palos en la rueda para que no avancemos. Pero primero la invitación es que sigamos orando, que sigamos guerreando. Esas son respuestas a la oración de todos ustedes, de la gente que ama a Dios en Colombia, que está orando, y se pueden hacer esos trabajos, un trabajo de casi 9 semanas de estar mirando con los presidentes de las denominaciones, los presidentes de las asociaciones de pastores de todo el país, hacer un puente de diálogo con el Ministerio de Salud, Ministerio de Interior e incluso la semana pasada, una reunión en la que también tú me acompañaste junto con los presidentes denominacionales que tuvimos con el señor presidente de la República a través de estos medios, de estas plataformas virtuales, y poder llegar, digamos, a un primer avance que es muy importante, la aprobación de los protocolos de bioseguridad, que ya es la resolución 1120, especificado para el sector religioso de Colombia, e igualmente la definición de los pilotos, que arrancaríamos con 50 personas la primera quincena de este mes de julio, durante estos primeros 15 días, y a partir del 18 de julio aproximadamente arrancaríamos los pilotos con el 35% de ocupación del lugar de culto, debido a que aplicando los 2 metros de distanciamiento social de manera lateral y el metro hacia adelante y el metro hacia atrás, nos da máximo una capacidad para ocupar del 30-35%. Y también serán pilotos en ese sentido. Trataremos de enfocarnos en que sean pocos pilotos para poder hacer un buen seguimiento, una buena evaluación, que tengamos unos buenos resultados validados obviamente con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, y que de esa manera haya confianza para reactivar el resto del sector. Lo importante es hacer muy bien esos pilotos, con toda la tranquilidad, con toda la responsabilidad, con un trabajo armónico en equipo con el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior. Tengamos paciencia con estos ministerios y con la presidencia incluso, porque ellos no nos conocen bien, apenas nos están conociendo. Ellos les angustia el tema de pensar en reunión de personas, les preocupa, pero a medida que nos van conociendo y vamos tratando con ellos, pues van cogiendo confianza y van dando cuenta que la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia disciplinada, respetuosa, que puede hacer las cosas en el debido orden para salvaguardar la vida y la salud de las personas a través del protocolo de bioseguridad. Debo anticipar que en el protocolo de bioseguridad de ninguna manera se restringe la alabanza al Señor, no se restringe a adorar a Dios. Ayer, infortunadamente, el ministro de Salud dio una declaración en el programa del señor presidente de la República en el sentido de que en las iglesias no se podría cantar. Eso no queda en el protocolo de bioseguridad y obviamente no lo aceptaremos. Yo estoy pendiente de hablar con él sobre eso, pero quiero decirles que en el protocolo de bioseguridad no quedó ninguna restricción de alabanza, ninguna restricción para alabar a Dios. Entonces son temas que se están presentando, son parte de esta batalla
de esta lucha, de esta situación de avanzar, de la oposición, de todo esto, pero hay que hacer el trabajo, hay que guerrear, hay que pelear la buena batalla de la fe. Esperamos nosotros a través de estas, digamos, medidas poder avanzar. Somos conscientes de que tenemos nuestro derecho constitucional de libertad religiosa y de culto y que lo haremos respetar y validar. Pedirles a todos mucha oración, tratemos de no criticar. Yo sé que es más fácil desde el sillón de la crítica, criticar a los que están haciendo un trabajo, pero en esto no es de criticar, esto es de gestionar, esto es de meterse, de trabajar con el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, con el presidente, de esforzarnos aquí, esforzarnos allá, y llegar a acuerdos aquí y acuerdos allá. Hay algunos que han tomado la postura o la posición simplemente de no hacer nada, sino de criticar y decir que esos protocolos para qué, que eso es mortal, que eso es horrible contra la iglesia. Yo creo que es muy fácil criticar así. Hay algunos que dicen, no, pues que se abra más adelante, que afán, y pues cada quien tiene derecho a eso, a decir sus opiniones. Mi postura es, y mi posición es, no a la crítica, sí al trabajo, sí a la gestión, sí al esfuerzo, sí a la dedicación hasta que salimos adelante. Mis 32 años de vida cristiana conociendo la iglesia del Señor, eso ha sido mi trabajo, trabajar y hacer y lograr avances. Otros simplemente se quedan en el sillón de la crítica y critican todo, nada les gusta, a no ser que ellos hagan algo donde sean protagonistas. Eso no se trata de ser protagonistas, eso se trata de servir con amor, con sacrificio, con esfuerzo, a pesar de la crítica, a pesar de lo que muchas personas puedan decir de bien o de mal. Hay que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, y es hacer la obra de Dios. Esa es nuestra función. Obviamente hay unas batallas que tenemos que seguir acometiendo. Por ejemplo, la batalla de los menores de edad. Ya una vez entregado el protocolo de seguridad, vamos a seguir con esa batalla para quitar la restricción de que los menores de edad no puedan salir de su casa. Consideramos que es una restricción que al menos tiene que ser quitada para el fin de semana para que los menores de edad puedan asistir a las iglesias, pero será una segunda etapa en esta batalla. Creo que ahí está la gestión que estamos desarrollando. El protocolo de bioseguridad obviamente tendremos una capacitación que el concejal les va a contar con mayor detalle este próximo sábado a las 2 de la tarde, donde vamos a enfocarnos en explicar la resolución 1120 línea por línea, para que todo mundo le quede claro la resolución, todo mundo le quede claro el protocolo de bioseguridad. Nos vamos preparando, nos vamos adecuando, nos capacitamos. Ese sábado a las 2 de la tarde para que usted esté allí conectado. La información va a estar circulando por las redes sociales, por los WhatsApp, por los chats. Y usted sabe que los cristianos, en el amor que nos tenemos, somos muy comunicativos, así que la información seguro que le va a llegar a todos sin ningún problema. Concejal Marco, creo que debería yo dejar hasta allí. De todas maneras, estoy aquí para resolver una o dos preguntas con mucho gusto, porque ahora tengo otra reunión. Aquí estamos de gloria y gloria en Zoom, y ahora paso a otro Zoom en el departamento de Santander. A no ser que tú indiques algo distinto, apreciado concejal, aquí estoy atento para servir. Senador, muchas gracias por esta importante intervención y esta importante explicación. Estamos de acuerdo con lo que nos has dicho. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo en equipo, hemos venido haciendo un trabajo de gestionar, de servir, de gestionar esa comunicación que no fue fácil. Yo soy consciente y soy testigo que incluso en los aspectos donde se nos sugerían y se nos recomendaban algunas limitaciones, allí el equipo y los voceros que conformaron esa mesa técnica con el gobierno nacional fueron insistentes en hacerle caer en cuenta al gobierno nacional que podíamos cumplir las medidas de bioseguridad, respetando esas libertades de la naturaleza de cada culto del sector interreligioso. Y eso nos llevó a que pudiésemos tener esa reunión con el presidente de la República y, por último, que se considerara durante estos próximos 15 días ese primer protocolo para un segundo protocolo, donde se espera también hacer esa prueba con el 35% de la ocupación de los templos. Entonces creo que eso fue una gran victoria, senador. Como usted lo decía ahorita, estamos sujetos a las críticas, a los comentarios, pero creo que estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer.
En este momento estamos llegando ya a 800 pastores en YouTube y tenemos casi 100 pastores en Facebook. Usted nos hizo una invitación, senador, el próximo sábado. Es muy importante comunicarles esta invitación para que nos acompañen. Hoy estamos aquí, pero en esa capacitación es bueno también. Sobre todo los que no alcanzaron a estar en las 4 capacitaciones que tuvimos aquí, se podrán nivelar allí también en esta explicación de línea por línea de lo que es la resolución. Nosotros hoy también comentaremos algunas generalidades de la resolución. Seguramente quedarán muchas dudas, inquietudes. Lo que hay que hacer en este tiempo, senador, es capacitarse, prepararse, despejar dudas, invitar a los líderes, invitar a los sugieres, invitar a quienes coordinan los protocolos. Cuéntenos un poquito de esa invitación el sábado, la hora y cómo pueden acceder los pastores que nos están viendo en este momento. Bueno, este sábado 2 de la tarde vamos a estar transmitiendo a través de nuestros diferentes canales. El canal YouTube es John Milton Rodríguez, el Facebook también es John Milton Rodríguez, y a las 2 de la tarde vamos a empezar la transmisión de la explicación de la capacitación específicamente en la resolución 1120, que es el protocolo de bioseguridad para el sector religioso de Colombia. Va a ser una explicación clara, tranquila. Usted podrá hacer sus preguntas, sus inquietudes a través de los diferentes chats que se habilitarán obviamente en YouTube y en Facebook, en el Facebook. Recuerde el Facebook de John Milton Rodríguez y también en YouTube es John Milton Rodríguez. Igual información, apreciado consejo, pues estará circulando por toda parte. Tenemos unos invitados muy especiales. Va a estar con nosotros la doctora Lorena Ríos, que es la directora de Asuntos Religiosos. Va a estar el doctor Neftalí Poveda, que tú lo has invitado también a este espacio. Nos va a acompañar también el doctor Fred Soto. Va a estar el senador Eduardo Pacheco. También va a estar el pastor Ricardo Rodríguez de Avivamiento, que es una persona que va muy adelantada en todos los conceptos de bioseguridad. Él también va a estar compartiendo con nosotros en ese tiempo y estará ese servidor. Entonces hay un grupo de personas que hemos lidiado con esto, tú lo sabes, concejal Marco, por 9 semanas más o menos en estos detalles de los diálogos con el gobierno nacional, de tal manera que ahí tendremos un equipo muy importante. Es una capacitación que están promoviendo todas las denominaciones cristianas de Colombia, incluyendo Sedecol, y las asociaciones de pastores de diferentes departamentos. Es una cosa de unidad, algo unido. Va a ser algo maravilloso lo que vamos a tener el día sábado de la tarde. Entonces son 2 canales, por el canal de YouTube John Milton Rodríguez y por Facebook John Milton Rodríguez también. Ahí nos veremos a las 2 de la tarde este próximo sábado, apreciado concejal. Perfecto, senador. Allí estaremos muy cumplidos con nuestros equipos y enviaremos a todos nuestros líderes que se han venido conectando en estas capacitaciones para que estemos allí. También será una maravillosa oportunidad de seguir aprendiendo en estas medidas. Senador, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por tu intervención, por tu participación, por lo que estás haciendo y gracias por siempre acompañar los procesos en Bogotá. Con mucho gusto. Una linda noche para todos y éxitos en esta capacitación de esta noche. Muchas bendiciones. Bendiciones, senador. Muchas gracias. Ha sido un proceso en el que todos los actores aportan las ideas, las propuestas, los pastores aportan las sugerencias, el gobierno nacional retroalimenta ello también, los científicos y los expertos en la salud también hacen unas recomendaciones hasta que se llegan a consensos. El día 10 de abril de este año se envió una comunicación escrita
al gobierno nacional, donde se pasó una primera propuesta de los protocolos de bioseguridad para el sector religioso. Allí tuvimos en cuenta las generalidades del decreto 666 y empezamos nosotros a hacer las capacitaciones de acuerdo a esa propuesta. Ahorita se darán cuenta que hay unos puntos específicos que se tienen que tener en cuenta además, pero el doctor David nos explicará que lo que hemos venido explicando aquí es una base muy importante para lo que tenemos que hacer de manera oficial. Posteriormente se realizaron conversaciones con el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, con todo el equipo de asesores, y el resultado de esta reunión dio para una visita del Ministerio de Salud el día 20 de junio. El 20 de junio el ministro de Salud visitó una de nuestras iglesias que va muy avanzada en el protocolo de bioseguridad, el Centro Mundial Avivamiento aquí en Bogotá, y allí pudieron constatar que como iglesia cristiana del sector interreligioso estamos no solo adaptando nuestros templos, aprendiendo, capacitándonos, sean iglesias pequeñas, medianas, grandes, no importa el tamaño, no importa dónde estemos ubicados, hemos estado preparándonos para esa futura reapertura. Después de esa visita empezó a generarse un natural en la mesa por el número de personas que harían parte de este piloto. Estábamos discutiendo si eran solo 50 personas o si podíamos hacerlo por el 35% del aforo, de tal manera que se respetara la gradualidad y todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento, el cuidado con los mayores de edad de 60 años, el cuidado con los pacientes con preexistencias, el cuidado con nuestros niños, y eso hizo que allí entonces conversáramos con el presidente y se logró esa gran conclusión de que además de este primer protocolo que inicia este fin de semana, se dé con el aforo de 50 personas, de allí se sacarán unos resultados, es una prueba piloto, pastores, hay que aclarar y ayúdenme a aclarar a los pastores de sus regiones o de sus localidades. No quiere decir que ya podemos abrir todas las iglesias, no, hay que hacerlo con prudencia, hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con sabiduría. Mire que el presidente nos decía, los vamos a apoyar, porque esto es importante aclarar, el gobierno nacional está apoyando la apertura del sector interreligioso. Y allí él nos decía que este es un virus en el que tenemos que tener sumo cuidado, porque el 80% de los pacientes son asintomáticos, porque estamos en el tiempo de más alto contagio, porque los mayores de 70 años tienen un 35% de probabilidad de morir si son contagiados, porque los enfermos con preexistencias también son unos enemigos de este virus, y las distancias prolongadas, las aglomeraciones no son recomendables. Entonces, por eso, los pilotos son esas pruebas que generan insumos a los documentos técnicos que nos van a permitir hacer esa reapertura de manera responsable y de manera gradual. Recuerden, arrancamos con 50 personas, 15 días después con el aforo del 35%. Entonces, en conclusión, se ha venido haciendo este trabajo por parte de nuestra bancada del Congreso de la República, liderada por el senador John Milton Rodríguez, el senador Pacheco, el diputado Farid Larraondo, el concejal Emel y yo, nuestro equipo de trabajo, el doctor David Cote como asesor jurídico, pero también tenemos al presidente de SEDECOL, el pastor Edgar Castaño, pastor Héctor Pardo y muchas asociaciones de pastores y denominaciones, iglesias independientes que han estado acompañando este proceso, expertos de la salud, algunos profesionales que nos han venido asesorando y nos han venido ayudando en todo este desafío de poder lograr esa reapertura de la iglesia. Entonces, esto era importante en estos primeros minutos, contextualizar los que había pasado, porque no habíamos vuelto a la capacitación. De aquí en adelante, ¿qué viene? Tendremos 2 capacitaciones más. Recuerden, la del sábado es una gran oportunidad para los que no se han podido conectar todo el tiempo, se puedan nivelar. La próxima capacitación que tendremos, que es donde nosotros vamos a generar una certificación a quienes respondan su examen y pasen todos los requisitos, no solo de asistencia, sino también de conocimiento, porque es una capacitación responsable que estamos haciendo con nuestro equipo de trabajo. Con los ajustes que surjan de estos 2 protocolos haremos una capacitación.
Y el segundo protocolo ya es el formato que nosotros queremos suministrarles, porque cada una de las iglesias tiene que presentar su protocolo. Ustedes saben que es un trabajo muy extenso, que hay muchas preguntas, que hay muchas inquietudes, pero queremos acompañarlos en eso, en que tengan sus formatos, en que tengan las bases, en que tengan las generalidades, en que sepan qué es lo que hay que hacer antes, durante, después del culto, y de esta manera estemos listos para regresar. Importante aclarar que estos primeros protocolos se realizarán en los municipios no COVID y de baja afectación. Estamos en este proceso, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces vamos a darle paso ahora sí al doctor David Cote. Nos va a comentar las medidas generales de bioseguridad para responsables de los lugares de culto. Doctor David, muchas gracias por estar esta noche aquí, gracias por todo este acompañamiento, la asesoría jurídica que usted nos ha estado brindando en todo este proceso desde el inicio, y sobre todo gracias por servirle al pastorado de Bogotá. Cuéntenos un poco entonces acerca de esas medidas generales y esas observaciones que se ven y esos cambios de ese decreto 666, que fue el primer decreto base que daba un lineamiento de generalidad a todos los sectores, y las adaptaciones a este nuevo decreto 1120. Concejal y jefe, buenas noches. Préndalo. Okay. Un segundito, estamos aquí activando. Sí. Muy bien. Concejal y jefe, buenas noches. Agradecerle su gestión como director de este equipo de trabajo. Por supuesto también a los senadores John Milton, al senador Pacheco y a los diferentes líderes evangélicos en Colombia que han hecho un trabajo fuerte en este proceso. Sí, como usted lo decía, quiero centrarme un poco en los aspectos jurídicos y saber, se responde una pregunta que usted planteaba. ¿Qué diferencias hay entre la 666, que es la resolución general en materia de bioseguridad para todos los sectores sociales, económicos y por supuesto el sector religioso, y esta nueva resolución que ustedes la ven ahí en pantalla, que es la resolución 1120 de 2020, que es la resolución por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el sector religioso? En la siguiente diapositiva la podemos observar. Protocolo resolución 1120 expedida por el Ministerio de la Salud. Y quiero iniciar resolviendo esa pregunta. ¿Cambia algo entre la 666? Usted bien lo decía, llevamos 3 capacitaciones hablando acerca de la resolución 667, donde diferentes expertos del equipo de trabajo que nos han acompañado han ido explicando los temas de bioseguridad. La respuesta concreta es la siguiente: no se contradicen, no cambian, las dos son complementarias. Quiero repetir eso, tanto la resolución 666 en medidas generales de bioseguridad como la 1120 del 2020, que hace alusión al tema del protocolo del sector religioso, son complementarias. La 666 es una resolución sombrilla general para todos los sectores como tal, y la 1120 ya es el tema específico. Por supuesto, en temas específicos se aplica la norma específica. Estamos hablando, para el tema de la iglesia como tal, se aplicaría la norma específica complementada por lo que hemos venido trabajando en la resolución 666. Básicamente, como usted puede observar en la siguiente diapositiva, dice, cuando habla del resuelve, Daniel, por favor, que es la anterior a esta que tienes ahí, en el resuelve está el objeto de la norma como tal, el objeto de la norma, número 1, es decir, adoptar el protocolo de bioseguridad. Número 2, algo que lo explica claramente aquí, que este protocolo es importante, en el parágrafo 1 usted lo observa, dice, este protocolo es complementario al adoptado, esa es la diapositiva, bien. En el parágrafo 1 dice, este protocolo es complementario al adoptado mediante la resolución 666, respondió su pregunta. Otra pregunta importante: cada entidad religiosa podrá adoptar este protocolo de seguridad conforme a sus ritos, y es importante aclarar acá también que cada confesión religiosa, pero también cada auditorio debe tener su protocolo, cada sitio de culto debe tener su protocolo. Número 3, también por supuesto la vigilancia. El gobierno nacional va a tener, o el gobierno más exactamente, va a tener una vigilancia a los protocolos. Quiero hablar concretamente de Bogotá. Bogotá administrativamente ha sido descentralizado por localidades, y por supuesto las alcaldías locales serán las responsables de ejercer
el cumplimiento del protocolo, la vigilancia, la inspección, vigilancia y control de los protocolos. Y en el caso concreto de Bogotá, digamos que el protocolo que cada sitio de culto debe presentar, debe entregarse ante la plataforma de gobierno abierto de Bogotá. Eso es importante aclararlo. Para otras localidades, para otros municipios serán las alcaldías municipales o distritales las encargadas de hacer la vigilancia de este protocolo. Muy bien, entrando en materia, tenemos la estructura de esta resolución que adopta el protocolo, la 1120, en la cual encontramos, número 1, el objetivo general del protocolo, que por supuesto es adoptar el protocolo de bioseguridad para el sector religioso. Número 2, tenemos un tema de definiciones de algunos conceptos importantes a la hora de adoptar en la implementación del protocolo. Número 3, medidas generales de bioseguridad, donde encontramos que hay unas responsabilidades. Número 1, de los lugares de culto y de los responsables o representantes legales de los lugares de culto. Se tienen unas responsabilidades ante la implementación de este protocolo, pero también este protocolo o esta resolución que adopta el protocolo tiene unas responsabilidades con respecto a los feligreses. Los feligreses también tienen unas responsabilidades en el ejercicio de la liturgia o del culto. Número 4, el mantenimiento y desinfección. Número 5, elementos y medidas de protección personal. Número 6, medidas especiales. Número 7, medidas que deben adoptarse al salir y regresar a la vivienda. Esto es para las personas que asisten, los asistentes. Número 8, debe haber un plan de comunicaciones. Número 9, prevención y manejo de riesgos. 10, recomendaciones finales. 11, aplicación de protocolo. Y número 12, número de asistentes. Aquí hay algo importante que debemos aclarar, concejal, y es que el protocolo tiene unas medidas. Unas son medidas obligatorias y otras son recomendaciones, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta, es importante aclarar, eso es un gran avance de lo que veníamos hablando. Había mucha crítica con respecto con temas del canto, con temas de los mayores de 70 años y cosas como estas. Hay que observar que hay algunas cosas que van a ser recomendaciones, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los mayores de 60 años quedó en este protocolo como recomendaciones. Lo de los menores de edad sí quedó como una obligación expresa de que no pueden asistir, está prohibido. Y otra cosa que quiero aclarar, que lo dijo el senador John Milton claramente el día de ayer en la locución presidencial y posteriormente en los noticieros el día de hoy que usted me comentaba, el ministro decía que no se podía cantar, pero esto es un mensaje que se dio en medios de comunicación. Pero cuando usted revisa el protocolo, lo hemos revisado varias veces, lo hemos leído, lo hemos releído, y varios miembros del equipo de trabajo lo hemos trabajado, y en ninguna parte del protocolo, concejal, se establece que no se puede cantar. Ahí fue un lapsus del ministro, porque lo que vale es la norma, el acto administrativo, que tiene fuerza vinculante y obligatoriedad ante la ley, ante las instituciones públicas, no lo establece. Entonces es importante aclarar. Muy importante aclarar eso. Importante. Bueno, y continuando, también es importante otro tema que también lo expresó usted como el senador, de que va a haber unas etapas. Es importante decir esto. Primero va a haber unos pilotos, inicialmente, como usted bien lo dijo, en municipios no COVID primero. Segundo, en municipios con baja incidencia de COVID, que hoy salió un documento expedido oficial por el Gobierno Nacional, donde se establecen los porcentajes y van a sacar un listado de municipios de baja incidencia de COVID. Ya está el listado de los municipios no COVID, donde se pueden empezar los pilotos. La baja incidencia ya va a salir el listado. Y por último entraremos en los municipios como Bogotá o el Distrito Capital, pues que tiene una alta incidencia de COVID. En ese orden de ideas, los pilotos tendrán tienen una medida de gradualidad. Los primeros 15 días de los pilotos tendrán una aglomeración de hasta 50 personas, no podrán ingresar más de 50 personas a los sitios de culto en el piloto. Después de esos 15 días vendrán otros 15 días de piloto, en los cuales se podrá hasta el 35% de la capacidad de los auditorios, y hasta finalizando, como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, que es la siguiente. Dani, por favor, si me ayudas con la siguiente, donde establece claramente, porque hace una instrucción clara, hablar expresamente solo lo que hay en el protocolo. El protocolo establece que después del 35%, y siempre debe trabajarse siempre y cuando se cumpla la distancia de los 2 metros entre personas sentadas, y eso lo vamos a ir adelantando. Es decir, que va a finalizar básicamente con la capacidad que tenga el auditorio del sitio de culto, después de hacer el aislamiento de sillas de 2 metros
laterales, que eso lo van a explicar ahorita más adelante, y 1 metro hacia atrás y hacia adelante en zigzag, que digamos genera un poquito más de capacidad para los auditorios. Es básicamente eso, y sería continuar con el siguiente punto de la capacitación. Muy bien, entonces le pedimos a todos los pastores que tomemos atenta nota. Vamos a entrar ya en materia de este decreto 1120 del 2020, por el cual se expiden estos protocolos de bioseguridad para la reactivación del sector interreligioso. Yo quiero pedirles el favor que envíen este link a sus equipos de ujieres, a sus líderes, a los pastores cercanos y conocidos, tanto los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube como los que están a través de nuestro canal de Facebook. Viene la doctora Claudia Perilla. Ya vamos a entrar ya en materia en este punto ya de lo que habla el protocolo, y vamos a hablar entonces las medidas generales de bioseguridad para responsables de los lugares de culto. Doctora Claudia Jimena. Gracias, concejal. Efectivamente, dando lugar a lo que dice y se expidió en la resolución 1120, se atiende que ya es un hecho que vamos a tener un protocolo específicamente para los lugares de culto, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus. Y como lo explicaba el doctor David y el concejal, atendemos a que hay una corresponsabilidad de responsables de culto, que somos nosotros los pastores, ¿verdad?, y los feligreses, que son los asistentes a nuestras iglesias en esos momentos en que vamos a desarrollar nuestras celebraciones o cultos en cada una de las ciudades, ¿cierto?, de Bogotá y fuera de Bogotá. Por esa razón, la resolución 1120 habla de unas responsabilidades, en algunas no me voy a detener porque lo hemos hablado en otros momentos, pero es informar previamente a los feligreses acerca de los días que se va a hacer la celebración, los horarios, y reforzar que lo ideal es que la persona que va a ir al culto, ¿verdad?, a esa celebración, debe ir y de inmediato trasladarse a su sitio de vivienda nuevamente, manteniendo las medidas de bioseguridad necesarias. Hablábamos en anteriores capacitaciones acerca de la importancia de que nuestros servidores estén, válgame la redundancia, bien capacitados. Aquí de alguna manera lo exige como obligatorio cumplimiento. Capacitarles acerca de qué, acerca de las medidas de bioseguridad, acerca de los riesgos, de los signos y síntomas del COVID, en este caso SARS-CoV-2, y por supuesto que haya un proceso de desinfección en el sitio del culto antes, durante y después de cada celebración. Ahí lo que nosotros ya hemos venido viendo, y esto hace parte no solamente de las iglesias, sino en los diferentes sectores que se han reactivado, tener en cuenta el distanciamiento social. Ahorita vamos a revisar, a hacer un ejemplo de lo que debemos hacer específicamente en la iglesia como tal. No ingresar niños, niñas y adolescentes, esto de acuerdo al aislamiento preventivo obligatorio que hay a nivel de gobierno nacional. Por otro lado, tenemos la higienización de manos, que como todos sabemos, pues debe hacerse al ingreso, y en el momento en que estemos dentro de la iglesia, que las personas tengan acceso a esa higienización, ¿cierto?, a esos gel o alcohol que vamos a tener allá adentro, en el interior del recinto. Debemos tener a mano, ¿verdad?, nuestros termómetros para la toma de la temperatura, y por supuesto el sitio de desinfección de suelas de zapatos al ingreso del recinto. Es muy importante que todos los grupos de apoyo, como los decíamos hace un momento, tengan los elementos de protección personal necesarios para hacer todo este apoyo dentro de ese proceso de ingreso y por supuesto de circulación y de permanencia de nuestros feligreses en el recinto. Lo que adiciona en este momento la resolución 1120 es que nuestros ujieres o personal de servicio deben tener las gafas de protección, guantes y pues digamos para mayor seguridad que tengan un traje antifluidos para la respectiva organización, y pues obviamente ellos quienes están expuestos pues obviamente tengan también unos niveles de seguridad mayor. Se deben de marcar los puntos de ubicación de la silletería en zigzag. Para esto tengo
un compañero que nos va a indicar cómo lo vamos a hacer. Aquí en este momento estamos en una iglesia de mediana capacidad, en donde la capacidad es de más o menos unas 500 personas. Si usted se da cuenta aquí, en la resolución habla de 2 metros lateral y 1 metro de forma adelante y atrás, o anterior y posterior. Entonces, lateral 2 metros, Dani, déjalos así para que ellos se den cuenta, y anterior 1 metro. Por eso, si usted se da cuenta aquí, están en zigzag. ¿Qué quiere decir? Hay una línea, ¿verdad?, y otra en la mitad, en el centro. Otra línea y otra en la mitad. Lo que va a permitir en algún momento que, como decía el doctor David, haya más capacidad de personas en el momento de la asistencia a nuestras celebraciones. Esto pues nos permite claramente tener un parte de tranquilidad frente a la cantidad de personas que vamos a tener sentadas y organizadas en nuestras celebraciones. No se pueden tener personas de pie, eso ya lo habíamos dicho, excepto las personas que van a estar a cargo del servicio como tal, de todo el tema de bioseguridad, nuestros ujieres, ¿cierto?, o servidores. Pero como lo explicaba hace un momento el doctor David, y pues él va a hablar un momentito aquí, nos va a hacer el favor de intervenir, es específico con respecto de lo que nosotros atendemos y hacemos en nuestras celebraciones de manera particular. Bueno, es muy importante entender que cuando dice que no hay personas de pie, no significa que interfiera con el tema de la liturgia. Es decir, si la persona está debidamente sentada en su silla, él puede levantarse para hacer parte de la liturgia y en la predicación estar sentado. Lo que no puedes moverse y estar parado en otras partes como tal, pero en el punto específico lo puede hacer. Muy bien, doctor, muchas gracias. Entonces, claramente demarcar los puntos de ubicación de la silletería en zigzag. Los responsables del culto también deben garantizar la aireación natural, así dice la resolución, o ventilación. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto las puertas como las ventanas deben estar abiertas. Si hay iglesias que tienen ventilación artificial, la resolución especifica que debe hacerse una limpieza específica y pues tener una garantía también de cambio de filtros en el momento en que se utilice esta ventilación. La logística debe tener una evacuación segura en donde se permitan los 2 metros de áreas de circulación para la salida y por supuesto que sea ágil, ¿verdad? Como les decía hace un momento y lo dice también la resolución, hay unos tiempos para la realización de las celebraciones, pero también se habla de unos mínimos entrando y unos mínimos saliendo de el recinto de la celebración. Por último, la responsabilidad de la que habla la resolución 1120 con respecto de los responsables de culto es acerca de garantizar que no se lleven a cabo la venta de alimentos, que no se manipule alimentos, no van a haber restaurantes, ni cooperativas, ni cafeterías. La persona debe ingresar, asistir a la celebración y inmediatamente se termine la celebración, salir de ella. Los feligreses, lo habíamos dicho, no me voy a detener tanto aquí, sencillamente respetar esos 2 metros de entrada y circulación, respetar el sitio donde se va a encontrar, ubicado, realizar su higiene de manos en el ingreso a la celebración, respetar el distanciamiento lateral y anterior y posterior que lo hablábamos ahorita de la manera que lo indicamos, utilizar permanentemente el tapabocas y por supuesto no llevar elementos de la casa que sean innecesarios. Ojo, a veces nosotros traemos muchos elementos a la iglesia, pues básicamente creo que nuestra espada es suficiente para estar allí, para que pues no tengamos elementos que contaminen o producir contaminación cruzada por residuos o por elementos que llevemos a la iglesia. Se sugiere también, por supuesto, como lo decíamos hace un momento, pero ojo, sugerencia, recomendación, pacientes que tengan preexistencias y que en esa preexistencia pues tenga un riesgo de contagio. ¿Sí? Si la persona, ejemplo, una persona de 45 años que sea hipertensa, que tenga una hipertensión controlada con sus medicamentos, que no tenga síntomas de gripa, que esté completamente sana y que esté medicada, puede ir a nuestra celebración perfectamente, porque no hay ninguna indicación médica que le impida salir de su casa o asistir a otro sitio en donde pues hayan otras personas.
Sin embargo, la resolución lo recomienda tener cuidado con este tipo de pacientes. Mayores de 60 años también, y por supuesto mujeres gestantes que tengan riesgo de padecer algún síntoma de COVID. Es importante que eso va como sugerencia, ¿sí? Recomendación, no dice que no pueden ingresar. Exactamente, doctor David, es una sugerencia y una recomendación, y que nosotros debemos velar porque nuestra gente esté debidamente sana y pues obviamente recibiendo su palabra sin ningún inconveniente. Pues por ahora nos siguen hablando también de abstenernos de ir a los sitios si tenemos algún síntoma de gripa, y pues tristemente, pero esperamos que pronto volvamos a la normalidad, no podemos saludarnos ni de abrazos, ni de besos, ni de la mano. Por último, habla la resolución, o es, digamos, la parte a la cual, digamos, voy a referenciarme hoy, el mantenimiento y desinfección. Simplemente tener en cuenta que debe haber un plan de desinfección, ¿cierto?, debidamente establecido de acuerdo a la resolución 666 de 2020, capacitar al personal que realiza la desinfección, que ellos tengan los elementos de protección personal, que ellos tengan un lavado de manos previo, y por lo menos habla la resolución de 1 hora cada vez que esta persona vaya a hacer algún tipo de desinfección, antes, durante y después, y mantener el uso de toallas de papel desechable para esta desinfección de ellos específicamente. Realizar la limpieza como lo hablábamos antes, durante y después, y por supuesto, como lo estábamos explicando al inicio, la desinfección de los micrófonos, instrumentos musicales, libros y pues cualquier otro tipo de elemento manual que vayamos a utilizar. Reforzando, como les decía hace un momento y lo hemos venido hablando desde el inicio, que la alabanza sí se puede hacer, que las personas pueden levantarse, pero no irse para otro lugar, sino estarse en su sitio, porque acuérdense que hemos estado hablando todo el tiempo de los cercos epidemiológicos. Si yo sé dónde estuve y de pronto más adelante tengo un síntoma, pues ya sé que en ese cerco epidemiológico voy a tener un mayor control. Esto era lo que me correspondía. No sé, doctor David, si tienes algo más para adicionar. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces con el orden del día. Es importante esto, nosotros vamos a enviar a los correos tanto la presentación como el protocolo. Nosotros estamos haciendo una presentación del protocolo literal. La estructura es la que está en el literal, y esto es importante entenderlo porque ya hablamos que la estructura de la resolución tiene un objetivo, tiene unas definiciones que son medidas generales frente a los lugares de culto, frente a los feligreses. Ya viene la parte de mantenimiento y desinfección, elementos y medidas de protección personal. Entonces ustedes lo podrán ver de manera detallada en el protocolo. El siguiente punto le corresponde al doctor Pedro Pablo. Allí él nos va a hablar de la manipulación de residuos, elementos de protección personal, medidas especiales para salir y regresar a la vivienda y plan de comunicaciones. No se preocupen por las preguntas, estamos tomando notas de ellas y las vamos a responder en unos minutos que ya estamos finalizando. Doctor Pedro Pablo. Muchas gracias, concejal. Muy buenas noches a la Iglesia de Bogotá. Bueno, el tema de manipulación de residuos, ya vamos a dar la presentación, por favor. Entonces, bien lo explicó el doctor David Cote, haciendo referencia a la resolución 666 de 2020, nos sujetamos a la resolución, pero además en este capítulo dice, y demás normatividad vigente para la manipulación de residuos. ¿Qué quiere decir esto? Que la resolución toma todas las normas que acogen el manejo de la manipulación de residuos. Esto quiere decir basuras, todo el manejo de basuras. Entonces, bien como lo ilustra allí la imagen, tenemos canecas de diferentes colores como herramientas de identificar qué tipo de residuos estamos manejando, si son residuos ordinarios, si son residuos plásticos, si es cartón o residuos que pueden ser identificados como peligrosos. Entonces, importante hacer un énfasis, es un cambio de cultura. La Iglesia tiene que entrar a una transformación de todo lo que corresponde a los sistemas de seguridad, de manejo de residuos, de planes de emergencias. O sea, esto es un complemento más a las normas que debe instaurar cualquier institución que tiene un aforo de personas.
Entonces es importante que frente al manejo de residuos también se incluya, se empiece a trabajar la economía circular, que hace énfasis en los residuos que corresponden, que son reciclables. Igual, las personas que manipulan estos residuos tienen que tener todas las garantías de su protección personal, es decir, siempre mantener sus guantes, siempre mantener su tapabocas, sus monogafas y también su cofia de protección, su uniforme, entendiendo que son personas de servicios generales que se exponen a situaciones de riesgo. En cuanto a los elementos de protección personal, los equipos, las EPP que tiene que tener nuestro equipo, debe dotarse de su tapabocas, sus monogafas o careta, siempre tener cercano jabón, una fuente de agua para lavarse las manos, usar siempre toallas desechables y en algunos casos utilizará el supragel o la gel de acuerdo al lugar donde se encuentre, pero siempre debe mantener este equipo que estamos capacitando, que estamos formando de bioseguridad, debe mantener siempre la distancia de los 2 metros entre las personas y cumplir con la dotación que se requiere. Tapabocas, protección ocular, productos de desinfección, garantizar el lavado de manos cada 3 horas y finalmente contar con un desinfectante aprobado para COVID 2019. Siguiente, por favor. Bueno, todas las personas que ingresen, perdón, todas las personas que ingresan deben hacer un uso adecuado del tapabocas. Ojo, porque nos ocurre con recurrencia que lo tenemos así, que lo tenemos así, que lo tiramos aquí. Entonces esto afecta constantemente, bueno, expone en riesgo a las demás personas. Entonces debe haber esa claridad que siempre el tapabocas debe estar en su lugar, debidamente puesto, tapando nariz, boca y evitando que pueda haber alguna fuga de micropartículas o que usted pueda ser infectado por micropartículas. Es obligatorio, dice la resolución, el uso de guantes para la persona que está, el equipo COVID que usted va a colocar en su iglesia, que va a dirigir a las personas, que va a manipular el desinfectante, que va a manipular el líquido para los zapatos, para el tapete. Esa persona siempre debe permanecer con guantes y todos sus elementos de protección. Los encargados de aseo y desinfección en el lugar, igualmente, hacer énfasis recurrente de su lavado de manos y del uso de sus guantes. Lo tercero corresponde a una capacitación continua, en que en todo el proceso de desinfección, pero también una capacitación que haga énfasis en el uso de los guantes, allí lo muestra la gráfica. Entonces debemos saber cómo usar los guantes, cómo ponérselos y cómo retirárselos, cuándo ponérselos, pero también cuándo retirárselos, porque las personas los usan una vez, los dejan a un lado, vuelven y los reutilizan y pueden generar una contaminación cruzada, como nos enseñó Claudia. Siguiente, por favor. Medidas especiales en esta resolución. En ningún momento, dice muy clara la resolución, en ningún momento de la ceremonia religiosa se podrá repartir papelería. En nuestra iglesia tenemos habitual pasar sobres, pasar cartas, pasar peticiones. Ya no podemos hacer este procedimiento, ¿ya? La iglesia tiene que instalar posiblemente una urna para recibir su correspondencia, debe instalar una urna para poder tener un lugar donde se pueda recepcionar las donaciones, las ofrendas y las peticiones, ¿ya? No debe haber contacto con estos elementos, entonces la iglesia tiene que prepararse para eso desde ahora mismo. Si hay alguna ceremonia matrimonial donde se utilizan anillos, solamente los deben contener la pareja que se va a casar. No puede pasarse de mano en mano el tipo de anillos o otros elementos que se desarrollen para ese matrimonio. Las entidades religiosas deberán establecer
horarios para la celebración de cultos, es decir, la norma nos indica que usted puede hacer varios cultos en el transcurso de la semana, entonces no hay ningún problema, pero dice también que le establezca unos horarios con el propósito de mitigar la movilización de las personas en transporte público, es decir, en el menor número de personas que necesite transportarse en un transporte público es prevención del riesgo de una contaminación. Entonces los cultos deben permitir que la persona pueda manejar un horario que no vaya a ser afectado en el transporte. Mientras se mantenga las normas de aislamiento social, no se podrá realizar reuniones. ¿Qué quiere decir esto? En algún momento se eleva el pico de contagio en la ciudad, nuevamente el alcalde pues tiene la potestad de decir cuarentena. Esto indica que las iglesias van a tener que parar. Aquí, en este momento estamos en las pruebas, en los pilotos, pero posiblemente se eleva el pico y la orden es que haya un receso. Entonces tenemos que acatar la norma y dice que habrá un aislamiento social, lo que implica que en algunos momentos tendremos que parar. Siguiente, por favor. Medidas que se deben adoptar para salir desde su vivienda y regreso. Entonces, privilegie los medios de transporte de uso privado y el uso de medios alternativos como la bicicleta. Entonces usted desde su casa debe tener el plan de viaje, ya que llevo a la iglesia, con quién voy a la iglesia, qué medio de transporte voy a utilizar, en qué medio de transporte puedo prevenir un riesgo de contagio. Entonces vemos hoy cómo el transporte público presenta un alto volumen de aglomeración, por lo tanto el riesgo se eleva. Por lo tanto se sugiere el uso de la bicicleta, un vehículo particular y evitar en este caso pues los transportes masivos. Cumplir con el protocolo de seguridad, de bioseguridad que establece el Ministerio de Salud. Al regreso a su vivienda, sugiere la norma limpiar la suela de los zapatos, sugiere la norma el lavado de manos y cambiarse inclusive la ropa antes de entrar en contacto con otros familiares. Entonces, si usted asiste a la iglesia, pero en su núcleo familiar tiene un familiar que presenta una enfermedad preexistente, es posible que por una micropartícula usted lleve una contaminación cruzada a su hogar y esa persona puede verse altamente afectada. Entonces es importante que usted planee su viaje de ir a la iglesia y de regreso a la iglesia teniendo en cuenta todas las medidas de protección, de autoprotección. Siguiente. Respecto al plan de comunicaciones, de acuerdo a la condición de cada iglesia, su capacidad instalada, los recursos con que cuente, usted puede estructurar su plan de comunicaciones que determine el control de acceso a la iglesia, que determine un comportamiento seguro entre las personas. Es un tema de educación continua, ¿ya? Hay personas que le dicen, tienes que ubicarte en esta silla y ella coge para el otro lado. No, la idea es asegurar desde el ingreso, durante y después del culto a nuestras personas y es reeducarlas para que se adapten a este nuevo cambio de protección y bioseguridad. Siempre hacer énfasis en la protección personal, siempre hacer énfasis en las instrucciones antes de ingresar al culto, de haber una persona que dé una instrucción dentro de las instalaciones y en la salida de la iglesia, siempre estar informando, utilizando todos los canales de comunicación que sean necesarios. Usted puede hacer una cartelera, usted puede hacer imágenes visuales, entendiendo que algunas personas no les gusta leer, por lo tanto las infografías, que es un material muy sencillo, pero que es visual, va a facilitar, primero, que la persona se detenga, dedique un tiempo a una lectura muy simple, pero que se guíe por las imágenes visuales. Uso adecuado de agentes de desinfección. Ojo con este punto que me parece clave en la resumen. Diligenciamiento de encuestas de autodiagnóstico. ¿Qué indica esto? Que una de las personas asignadas del equipo COVID de protección de su iglesia tiene que hacer preguntas a la entrada de su culto. ¿Usted presentó fiebre en el transcurso de la semana?
usted presenta alguna sintomatología como dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, mareo, tos seca, ya ha presentado, o sea, es un prediagnóstico, que es una encuesta que se puede hacer aleatoria, pero que usted tiene que implementarla para que pueda tener una identificación de las personas que asisten a su culto y evitar situaciones de riesgo. Uso adecuado y permanente del tapabocas. Señalización de las medidas de seguridad y de distanciamiento. Entonces hay que demarcar los sitios y hay que colocar imágenes visuales que me indiquen recurrentemente el distanciamiento social. Siguiente, por favor. Referente a los diferentes medios de comunicación. Hoy tenemos la ventaja de tener redes sociales y puede usarlas para llegar al mayor grupo de personas de su iglesia. Estas las puede usar para informar, para capacitar, para hacer recurrente énfasis en la autoprotección y en la protección de todo su grupo social. Todas las redes están a su disposición y la idea es utilizarlas con eficiencia. Ya de pronto pequeños mensajes, cortos mensajes van a llegarle más a las personas y si va acompañada de una imagen, así como lo hacen los TikTok, como lo hace un youtuber, como lo hace, ser muy creativos en el desarrollo de la difusión a fin de que las personas de la iglesia se entrenen en todo el tema de bioseguridad. Entonces la socialización debe ser constante y de aquí en adelante en cada culto, antes, durante y después. Se proyectará o comunicarán piezas informativas, bien les dije infografías, allí en la diapositiva podemos observar una de la Cruz Roja de Colombia, es una infografía que con claridad muestra cómo se hace el lavado de manos, qué hay que hacer cuando se presenta tos, qué hay que hacer para mantener la distancia entre las personas, cómo se demuestra un ambiente debidamente higienizado. Establecer los canales directos y continuos con todos los feligreses de la iglesia. Entonces, importante que en su equipo de iglesia tenga una persona que se encargue de desarrollar esta estrategia de comunicación, que sea clara, precisa, concisa y que sea acorde a la educación de cada grupo social. Hasta aquí es mi tema, concejal. Espero sea de gran ayuda para el desarrollo de la gestión de los protocolos. Muy bien, muchas gracias, doctor Pedro Pablo. Le recordamos a todos los que están en este momento allí haciéndonos diferentes preguntas. Ahorita vamos a hacer nuestro espacio de preguntas, pero también les vamos a enviar tanto el protocolo como nuestras presentaciones para que puedan despejar las dudas y allí de manera muy concreta entender el paso a paso de este protocolo de bioseguridad. Le doy la palabra entonces por último, antes de las preguntas, al doctor Oscar Sánchez para que nos hable de la prevención y manejo de situaciones de riesgo, recomendaciones finales, aplicación del protocolo, número de asistentes, instrumentos de capacitación, evaluación y checklist de aseo. Recuerden por favor que necesitamos tener 2 capacitaciones más, porque después de los pilotos habrán algunos ajustes que hay que hacer, vendrá ya ese lineamiento general, primeros 15 días hacen el primer protocolo, después hacen el segundo protocolo con el 35% de ocupación, el primero es con máximo hasta 50 personas y esto nos dará algunos ajustes que tendremos que hacer para poder tener por último el formato final con el que usted puede realizar el protocolo. Todo el material lo va a encontrar, lo que usted no tenga en el correo electrónico o lo que no le haya llegado, usted lo puede consultar en nuestra página web. En este momento en pantalla usted está viendo la información para que pueda también entrar a la página web. Si por alguna razón no ha llegado al correo, sea porque hubo un error en la digitalización del correo y por eso no tenemos el correo correcto, usted puede entrar a la página web. Allí está todo el material, como lo puede ver en pantalla, así que rápidamente tome nota de lo que está viendo en pantalla para que pueda ingresar. Doctor Oscar Sánchez, adelante. Claro que sí, muy buenas noches, concejal, buenas noches a toda la audiencia de esta capacitación importante que tiene que ver con todo lo que se refiere al protocolo. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la prevención y manejo de la situación de riesgo.
a la cual se refiere el documento técnico que ha elaborado el Gobierno Nacional con relación al protocolo. Este documento nos habla que se debe determinar un lugar de aislamiento. Este lugar de aislamiento es diferente al lugar de culto. ¿Qué debe contener o cuáles son las condiciones que debe cumplir este lugar de aislamiento? Se debe permanecer desinfectado según las normas de bioseguridad. Debe contener buena ventilación, debe ser provisto de muy pocas sillas y sin presencia de otros elementos. ¿Qué quiere decir? Que este cuarto debe mantener un espacio prácticamente exclusivo para los casos a los cuales ya le voy a mencionar. A este sitio se deben conducir las personas sospechosas de COVID, personas que quieran ingresar al templo y presenten síntomas. El doctor Pedro Pablo mencionaba que cuando la persona que estaba haciendo el control de la temperatura y se le hacían unas preguntas específicas a las personas que iban a ingresar al templo, si estas personas presentaban algunos síntomas como tos, síntomas de gripa, dolor de cabeza y superaban la temperatura de 38 grados, estas personas son las personas a que se deben dirigir a este cuarto de aislamiento. Para esto, la iglesia o el responsable del manejo del protocolo debe determinar una persona responsable que se encargue de contactar al 123 o a la policía o al hospital más cercano o a la alcaldía para que ellos tomen el control de la situación. La persona que llegue con esta situación o con estos síntomas no se debe devolver, o sea, debemos tener mucho cuidado, esta persona no se debe devolver, sino la debemos dirigir a este cuarto que ha sido destinado para esta situación. Entonces hay que tener presente que este cuarto es independiente al lugar de culto. Segundo, en el literal B también vemos que se debe conformar un equipo de 3 o 4 personas que se encargarán de hacer como la verificación o la auditoría del cumplimiento de los protocolos a nivel interno. Dice que se recomienda que participe una persona de la comunidad, esta persona pues es uno de los mismos asistentes de la iglesia. Estas recomendaciones que se hagan al protocolo deben ser, ojalá, recomendaciones que queden por escrito, que quede una constancia. ¿Para qué? Para que esto permita hacer las mejoras pertinentes y este protocolo cumpla con lo que debe, con las exigencias que se deben tener para evitar todo tipo de contagio. En el literal se habla de incluir en la identificación de peligros y evaluación de riesgos el factor biológico. Esto quiero hacer una claridad también porque muchos dirán, bueno, aquí de qué nos habla de incluir en la identificación de peligros. Se refiere a aquellas iglesias que cuentan con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, se refiere solamente a las iglesias que deben cumplir con el que tienen o cuentan con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También también en el literal B hablamos de establecer el material para la capacitación de manera virtual. ¿Qué material es? Esta es una capacitación que se habla de generalidades, pero cada iglesia debe mantener también o debe preparar una capacitación ya con las características propias de la iglesia, con las características propias de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Después de construido cada uno de los protocolos individuales de cada una de las iglesias, este protocolo ya con las características propias de cada iglesia se debe socializar con el equipo de trabajo para que ellos lo conozcan de primera mano. No es esta capacitación que se está dando, sino la capacitación ya con base en las características propias de la misma. Muy bien. En un punto 11 del documento técnico también se habla de unas recomendaciones. Entonces dice el documento que se recomienda efectuar una inscripción previa a la asistencia de cultos. ¿Qué quiero decir con esto? Que 3 o 4 días antes se debe llamar a los fieles para direccionarlos y decirles qué culto les pertenece, para evitar ¿qué?
para evitar esas conglomeraciones que se puedan dar a la entrada del templo. Entonces yo llamo, si yo voy a desarrollar 4 cultos, entonces yo debo llamar con anticipación a la gente o a los hermanos de la iglesia y asignarles a cada uno su culto para que no se nos presente una situación como que todos nos llegan al culto a las 7, no, hay que asignar y se recomienda hacerlo para evitar este tipo de cosas. Llevar de manera voluntaria una planilla o un registro de personal, esto es de manera voluntaria. Nuestro senador nos hizo mucho énfasis en intervenciones pasadas del tema de la consolidación de datos. Aquí ya se habla de que es de manera voluntaria o de forma voluntaria, o sea, no es obligatorio que se consoliden o se tomen los datos de las personas, pero sí, si lo vemos desde el punto de vista importante, nos permitiría también tener como de cierta manera una cartografía o un control de la asistencia de las personas que vienen a nuestros cultos. Dice que se debe pedir una declaración del autodiagnóstico. El doctor Pablo se mencionaba de esa encuesta que se le debe hacer a las personas cuando van a ingresar o al momento de llamarlos, de cuál ha sido su diagnóstico en los últimos 30 días. Dice que se debe aumentar el número de celebraciones con el fin de permitirle la participación a todos los fieles. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una capacidad de aforo del 35% y ese 35% me representa 200 personas, pero mi iglesia tiene 800 fieles, entonces yo debo procurar hacer 4 celebraciones para que todos asistir a nuestras celebraciones. Esta es una de las recomendaciones que nos hace este documento técnico. También habla de establecer estrategias necesarias para garantizar la apertura gradual de los servicios religiosos o actos litúrgicos, como por ejemplo cultos desde los parqueaderos, desde los autos. Entonces hay iglesias que cuentan con parqueaderos muy grandes donde se podría colocar una pantalla y recibir los cultos desde los autos. Eso también sería una gran opción. Es bien importante recomendarle a nuestros pastores y a nuestros líderes que si bien es cierto se va a dar una apertura gradual, todo depende de lo que la alcaldía de Bogotá determine y en el tiempo que lo determine. Es importante que no se dejen de realizar las transmisiones digitales, ya que esto va a permitir que no solamente lleguemos a las personas que están presentes, sino a aquellos que no van a poder participar, de pronto porque son menores de edad o diferentes circunstancias. También nos habla de proponer por desarrollar, o sea, que hagamos un culto, máximo el culto, se demore 1 hora. Si nosotros nos demoramos más de 1 hora, entonces debemos garantizar la ventilación del lugar. Entonces, máximo 1 hora, que esto nos permitiría realizar más cultos en un mismo día. Es una recomendación. También habla de la aplicación de los protocolos en el numeral 12, donde habla de controles de apoyo al distanciamiento físico y da unas pequeñas recomendaciones. Yo extraje las que nos tocaría de pronto aquí a la ciudad de Bogotá, y es la apertura de puertas y ventanas para el no uso de ventiladores y aire acondicionado. Aquí en Bogotá hay algunas iglesias que están ubicadas en segundos pisos, y a raíz de que como están en segundos pisos la ventilación es muy poca, las iglesias han tenido que colocar ventiladores, han tenido que colocar también aire acondicionado. Entonces a lo que se refiere es que para evitar prender estos ventiladores es mejor abrir las ventanas, las puertas de acceso. También habla de la sustitución de besos y abrazos y apretón de manos. Entonces aquí nos recomienda utilizar otra estrategia, otra forma de saludarnos. Quisiera decirle, Pedro Pablo, venga para acá por favor, me colabora, que quiero hacer una pequeña ilustración para que los feligreses y todos tengamos en cuenta esto. Entonces ya no podemos llegar y saludar al hermano. Mire, a mí me ha pasado, yo llego a la iglesia y pues uno en la iglesia genera unas relaciones estrechas muy importantes, unas relaciones muy buenas, y siempre que uno se ve con el hermano quiere abrazarlo, quiere saludarlo, quiere generar de cierta manera, expresarle el cariño, y pues ahora ya no se va a poder hacer, por lo menos por este tiempo, ¿no? Por lo menos por este tiempo. La idea es que nos saludemos con una señal o utilicemos otro tipo de maneras para poder expresar nuestro cariño. No podemos darle la mano, ya no lo podemos abrazar, entonces podemos hacer algo así. Entonces, evitar eso. El gobierno nos pide nos recomienda que evitemos esos contactos estrechos. Gracias, Pablo.
No es muy ilustrativo, pero bueno, es la idea de que lo podamos hacer y que evitemos tener un contacto estrecho con las personas. Bueno, ya para terminar, pues nuestro concejal nos había hablado sobre las medidas de distanciamiento y los planes piloto que se darán en los primeros 15 días, que son 50 personas, o sea, 50 personas máximo en aquellos lugares que se van a realizar los pilotos en zonas no COVID, y que después de los 15 días ya se habla de un aforo de 35%. Básicamente sería esto, así por encima. Creemos que hemos ya tratado todos los puntos que contiene el documento técnico, entonces ya no sé, el doctor Cote, si tiene alguna acotación sobre el tema. No, yo creo que avancemos. Siguiente punto. Muy bien, entonces vamos ya para finalizar, vamos a terminar ya, tenemos unos minutos para acabar a tiempo. Vamos a responder algunas preguntas. Yo le voy a pedir el favor al equipo que esté atento a las preguntas, quienes quieran responderlas, alza la mano y las respondemos así. Entonces todos atentos, por favor. Pregunta Cristian Javier Triana Cuellar. Buenas noches, ¿esta transmisión va a ser grabada? Por supuesto que sí, la transmisión va a ser grabada y la vamos a enviar. Muy bien. Está en YouTube, está en la página. Me dio risa esta pregunta. No, sí, va a ser grabada y usted la puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Muy bien. Diana Rocha. Si un voluntario, Diana Rocha pregunta, si un voluntario tiene una enfermedad de base, ¿puede ejercer las medidas de seguridad en la entrada de las iglesias? ¿Quién quiere responder? Se refiere como a que si hay una persona que tiene una preexistencia, pueda ser parte del equipo de servicio de la iglesia, estar afuera. Pues, concejal, preferiblemente no, ¿sí? Porque el protocolo nos recomienda que pues evitemos el acceso inicialmente a estas personas que tengan preexistencias o comorbilidades. Al igual que una pregunta que hacían hace un momento acerca de los menores de edad en la alabanza, ¿sí? Si bien es cierto, también comentaba una pastora que pueden colocarse videos, claro que sí, ahí digamos como lo quiera hacer la persona, pero lo ideal es que no hayan personas con preexistencias porque ellos van a tener más contacto, un contacto más directo y más cercano con las personas que van a ingresar, al igual que los chicos de la alabanza que sean menores de edad. Lo que dice específicamente el protocolo respecto a las responsabilidades de los feligreses es sugerencia, sugiere, no obligatoriedad. Sugerencia, no asistir los pacientes con preexistencias, cáncer, desnutrición, enfermedades cerebrovasculares, EPOC, mayores de 60 años y mujeres gestantes. Es una sugerencia. Habla de HTA y de M. Sí, señor. Son hipertensión arterial y diabetes mellitus, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer y VIH. Es Muy lo bien. que dice la resolución. Es una sugerencia lo que dice literalmente el protocolo. Siguiente pregunta la realiza Valentina Jiménez. Dice, una pregunta con el protocolo de bioseguridad. ¿Está permitido estar 2 menores de edad en la alabanza? Ya la respondió Jimena, pero el doctor Cote quiere reafirmar algo. Básicamente recordemos que hay una prohibición expresa para los menores de edad de salir de las casas, ¿cierto? Hubo una falla de tutela que tumbó, por lo menos temporalmente, el tema de los mayores de 70 años, pero los menores de edad no podrían asistir y el protocolo expresamente lo establece. Bien, pregunta el doctor Milton. Doctor Milton, ¿cuándo se va a hacer la primera prueba piloto? Bueno, la primera prueba piloto, según la información que tenemos, es que se realizará este mismo fin de semana en los municipios que ya se había previsto junto con el gobierno nacional en esa mesa técnica. Nosotros sabemos que en Agua Azul se va a realizar este protocolo y seguramente que
en algunos municipios donde se dé una coordinación entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Protección, Ministerio del Interior y el alcalde del municipio de un municipio no COVID o de baja influencia, allí se realizará. Esto es un trabajo articulado donde los alcaldes de los municipios y los ministerios que acabo de mencionar tienen que estar muy coordinados, pero arranca este fin de semana los pilotos. Insisto, no entendamos mal la información, que ya todas las iglesias abramos porque ya hay protocolo. Este es un protocolo para un piloto. Un piloto es una prueba que se va a hacer para tener un documento general. Pregunta Marina Álvarez. Quiero saber si los protocolos de seguridad deben presentarlos cada congregación o la misión presenta uno solo e incluye todas las congregaciones que la conforman. Cada protocolo debe ser en cada sector, localidad, es decir, que si una misión tiene 10 iglesias, cada iglesia debe tener su protocolo, porque el protocolo se adapta al contexto y a la instalación, la capacidad de esa iglesia. Ok, entonces cada una de las iglesias debe presentar su propio protocolo. Algunos están preguntando, ¿cuándo tenemos que presentar el protocolo? Tenemos que salir primero de los pilotos para que allí ya los municipios empiecen a dar esa gradualidad. Recuerden que los alcaldes serán las personas quienes darán la gradualidad y la reapertura con las recomendaciones pertinentes. Pregunta Angie Linares, ¿las mujeres lactantes podrán ir? Pues, concejal, las lactantes quiere decir que son las mamitas que acabaron de tener bebés. No sería adecuado, de pronto es las gestantes. Las gestantes son las que están en una etapa de embarazo. También hay una recomendación en la resolución que habla de preferiblemente no ir, pero si es una mujer gestante, sana, en edad fértil, que tenga pues una condición, digamos, de salubridad estable, no habría, digamos que aquí no habría como la obligación de decir no te dejamos entrar, sino que nos especifique en esa preinscripción de la que hablaba hace un momento el doctor Pedro Pablo, de los nombres, su cédula, digamos las cositas que vamos pidiendo o síntomas específicos, lo que se va a pedir en ese formato de preinscripción, para nosotros identificarla y tener, digamos, cuidado de esa persona. Ojo, una cosa es mujer gestante, otra cosa es mujer lactante. Si es lactante ya tiene su bebé y está lactando, razón por la cual no debería ir ni ella ni su bebé. Pero la mujer gestante en condiciones estables de salud sí podría asistir sin ningún inconveniente, siempre y cuando no tenga ningún síntoma de gripa, fiebre o alguna contraindicación para poderse trasladar a un sitio donde hayan más personas a su alrededor. Muy bien, pregunta Aprende Inglés Riendo. ¿Cuánto tiempo autorizan para el culto? En el protocolo hay una recomendación, vuelvo, insisto, recomendación de 1 hora. No significa que tiene que ser 1 hora, pero es una recomendación que quede de 1 hora. Muchas gracias, doctor David. Pregunta Santiago Narváez. ¿Las iglesias que están ubicadas en lugares de clima frío también deben tener las puertas abiertas? ¿El frío y el viento pueden provocar enfermedades en las personas? Sí tienen que estar abiertas las puertas y las ventanas porque la resolución es clara con el tema de la aireación y la ventilación. Digamos que si hablamos de un aforo de 50 personas o más, dependiendo de la capacidad, pues estamos hablando también de que dentro del recinto pues va a quedarse encerrado el calor y digamos lo que normalmente tenemos, ¿cierto? Nuestro humor normal, entonces sí es importante abrir las puertas y ventanas. Yo sé que pues hay frío, sí es claro, pero sí se deben tener abiertas las ventanas y las puertas y obviamente precaución con esa persona pues que digamos tú dices o allí preguntas que tendría alguna afectación. Lo ideal es que no haya ese tipo de personas,
Es decir, si yo sé que estoy con inicios de gripe o de malestar general, pues no debería estar allí. De lo contrario, sí o sí se tienen que dejar puertas y ventanas abiertas. Ahí. Hay una pregunta muy recurrente que dice que si no hay ventanas, pues tenemos de mantener la puerta abierta permanentemente, y esto sería una causa de evaluar hacer los cultos más breves en atención al tema de la ventilación. Es la recomendación que se debería hacer en ese caso. Si no hay ventanas, tenga la puerta constantemente abierta y trate de hacer cultos más breves. Literalmente lo que dice el protocolo es, respecto a las responsabilidades de culto, garantizar la aireación natural o ventilación, puertas y ventanas abiertas, limpieza y desinfección, aires acondicionados en casos particulares. Bien, tenemos otra pregunta. Pregunta ahora, vamos a ver aquí, Josué Caleb. Según han dicho en otras ocasiones, los guantes son focos de infección. ¿No es mejor que la persona se lave las manos o use un antibacterial? Sí, señor. Efectivamente, las personas que están dentro del recinto, nuestros feligreses, no deben usar los guantes. Para ello vamos a tener el gel antibacterial o el alcohol del que hablábamos hace un momento. El tema de los guantes lo sugiere la resolución con la protección ocular para los servidores que van a estar atendiendo la entrada y la circulación de los asistentes. Entonces, sí, como lo explicaba el doctor Pedro Pablo, también los guantes son foco de contaminación cruzada, pero la persona que está, digamos, atendiendo al feligrés a la entrada y hace parte del equipo de bioseguridad, sí debe llevar preferiblemente los guantes. ¿Qué sería ideal? Pues obviamente cambiarlo entre celebración y celebración si en la iglesia se van a celebrar más de un culto. Por eso se habla que digamos que en esta indicación adicional de la resolución dice que los responsables del culto deben asumir, digamos, la custodia y la necesidad de entregar los elementos de protección personal necesarios para las personas que nos van a apoyar en el protocolo de bioseguridad. Y por supuesto los guantes, pero no estériles, ojo, ni de nitrilo, sino los guantes de caucho en este caso, para quienes hacen la desinfección de la iglesia antes, durante y después de cada celebración. Pregunta Liz Jiménez. En las responsabilidades de los miembros indica que no puede ir las personas con enfermedades. En esta medida, ¿cómo se hace para evitar una sanción cuando el miembro no mencionó que padecía una enfermedad y preciso tuvimos que llamar al 123? Bueno, si les parece, vuelvo y digo, el tema es que le dice a las responsabilidades fieles: si usted padece esto, absténgase como recomendación. Si la iglesia no tiene conocimiento y la persona guarda silencio, será responsabilidad del feligrés, no responsabilidad de la iglesia. Ahí también quiero añadir algo, doctor y concejal, y es que precisamente se hace un control antes del ingreso. Es decir, tendría que ser, ejemplo, que llegue una entidad sanitaria, ¿verdad?, y digamos, no sé, exclusivamente encueste a esa persona y esa persona diga: sí, yo tengo hipertensión. Pero en este caso, como lo dijimos al inicio, si la persona es completamente sana frente a un cuadro que está, digamos, medicamentosamente organizado y cuidado, no tendría problema. Entonces, aquí estamos es más hablando en términos de síntomas que puedan llegar a pensar en que esa persona puede llegar a ser vector. Vector quiere decir que pueda llegar a contagiar a otra persona, pero digamos que hasta allá tampoco podríamos en algún momento regularlo, aunque la idea es que sí la persona sea muy sincera con nosotros, porque nosotros en el momento en que la persona ingrese a nuestro recinto, de alguna forma también vamos a ser responsables de ese feligrés. Por eso yo les hablaba hace un momento de la corresponsabilidad, tanto de la persona que atiende al culto, en este caso nuestro pastor general, ¿verdad?, y del feligrés que va a nuestra celebración. Últimas 3 preguntas para concluir y ser respetuosos con el tiempo. La resolución indica que debe haber inscripción previa de los asistentes. Sin embargo, también menciona que el registro de datos es voluntario. ¿Podrían aclararnos esto? Se recomienda.
dice la resolución, no, se recomienda, recomendaciones finales, se recomienda efectuar una inscripción previa para la asistencia a la congregación, vía telefónica o correo electrónico con el fin de evitar aglomeración de personas en entrada de los templos. Entonces, importante, estos datos son administrados por la iglesia, pero son datos que permiten identificar una situación de riesgo. Si una persona resulta que ingresó a nuestro culto, se nos filtró e ingresó al culto, yo debo saber cómo la georreferencio, cómo hago el cerco de protección de esa persona, pero además de los demás feligreses que están a su alrededor. Entonces, por eso es importante los datos para poder hacer prevención. Y dos, para evitar la aglomeración. Entendamos que los cultos van a tener un número específico de personas. Si me llegan 70, 80, pues obviamente no voy a poder garantizarles el culto y se van a represar, y lo que ocasiona es que vamos a generar una sanción o una multa a la iglesia porque tiene personas represadas. Entonces, el propósito de la prescripción es decir, mi culto tiene un aforo para 50, mi culto tendrá un aforo para 70, mi culto tendrá un aforo para 100, y es necesario saber qué se registra. Entonces, ese es el propósito, entendiendo que la información la administra la iglesia. Eso es lo importante con relación a los datos. Gracias, doctor Pedro. Por último, ¿se debe tener una persona con perfil de medicina para la atención de las personas con riesgo en el lugar que dice que se debe tener especial para estos casos? No, señor. Lo ideal es tener el sitio para aislar a esa persona y hacer la debida notificación a su EPS o a la Secretaría de Salud, digamos, o al 123, como lo explicaba el doctor Oscar. Acá también hacen una pregunta muy cercana, y es acerca de si la persona no quiere aislarse. Digamos que acá tenemos que ser responsables, como les decía hace un momento, nuestros feligreses tienen que ser responsables de que si están con algún síntoma deben evitar ser vectores para enfermar a los demás. Entonces ahí sí tendríamos que, si no va al cuarto que tenemos, pues decirle que entonces pues de alguna manera sea responsable él con su salud y con los demás frente a la obligación que nosotros tenemos en nuestro protocolo. Creo que hay muchos pastores que están escribiendo que debemos ser obedientes y responsables frente a lo que escribimos en los protocolos, y de la misma manera se lo tenemos que hacer saber a nuestros feligreses, porque hay muchas preguntas también en YouTube que hablan acerca de la responsabilidad si hay un brote de COVID. Lo que queremos hacer es todas las medidas de bioseguridad preventivas para evitar, obviamente, que nuestro sector tan amado y tan anhelado que prontamente aperture, pues sea un foco de infección tanto a nivel distrital como a nivel municipal. Bien, por último, voy a responder la última pregunta: ¿en qué fecha Bogotá podrá abrir las iglesias? Estamos hasta ahorita en los pilotos municipios no COVID de baja afectación. Ya hemos tenido un acercamiento con la Secretaría de Gobierno para revisar los resultados de esos pilotos y empezar a mirar esa posibilidad de reapertura. Tenemos que ser conscientes y coherentes en que estamos en los meses más complejos. Bogotá es el epicentro de la pandemia en Colombia, y esto nos lleva a tener paciencia, a aprovechar este tiempo de meses de pico que se manejarán estos pilotos, y de esta manera ver la fecha de apertura y seguramente algunos pilotos que haremos aquí en Bogotá. Por ahora estamos en un tiempo de capacitación, preparación, alistar los protocolos para que en el momento que sea necesario podamos radicarlos. Algo muy importante: la próxima capacitación va a ser dentro de 15 días. La próxima capacitación va a ser dentro de 15 días. Pero mientras viene esa próxima capacitación, allí en pantalla ustedes van a encontrar los números de los líderes que están atendiendo dudas e inquietudes por localidad. Si usted pertenece a una de estas localidades en Bogotá, usted puede comunicarse con ellos. Tomen atenta nota, por favor. Allí encontrarán los números telefónicos, los nombres de cada uno de ellos, y también estamos haciendo unas reuniones por localidad para poder resolver de manera personalizada las dudas o las inquietudes que existan en el pastorado, en el liderazgo,
en cada una de las localidades. Mañana arrancamos con Ciudad Bolívar, tendremos allí también los números que están viendo en pantalla, si es Chapinero, Santa Fe, Teusaquillo, Candelaria, Mártires, está Jimena Perilla, o si es Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe, Sumapaz, allí está Oscar Sánchez y todos los datos que están viendo en este momento en pantalla, así que por favor tomen atenta nota para que podamos asistir a esas reuniones de las localidades. En Bosa, Antonio Nariño, está Edwin Danilo Sonza, Kennedy, Fontibón, el doctor Juan de Dios Arias, Suba, el doctor David Cote. Sí, concejal, qué pena, es que están diciendo que en Kennedy no están contestando, les voy a pedir que por favor llamemos temporalmente a Edwin Danilo Sonza, que es el de Bosa. Digamos que tenemos ahí un tema en Kennedy temporal que no están contestando con una circunstancia específica. Les voy a pedir que los de Kennedy llamen a Edwin Danilo Sonza, que está de Bosa y Antonio Nariño. Así es, muchas gracias, doctor David. Suba el doctor David Coten. En Gativá está nuestra dilesa, Darly Caicedo. En Puente Aranda está el doctor John Melgarejo. Quiero enviarles un saludo muy especial al doctor John Melgarejo, a la doctora Darly Caicedo, quienes hacen parte de nuestro equipo de trabajo. En Usaquén, Barrios Unidos, está Daniel Ahumada y Jorge Guevara. Ciudad Bolívar, Tunjuelito, está Pedro Pablo Ramos. Muy bien, entonces no olviden, dentro de 15 días será nuestra próxima capacitación. Algunos me han preguntado que si pueden tener una copia de la capacitación. Por supuesto, entran al canal de YouTube, están las 4 capacitaciones que hemos hecho. Muchas gracias por habernos acompañado, ya es hora de finalizar. Muchas gracias por haber estado en este tiempo de capacitación. No olviden que el único interés que tenemos como concejales de Colombia Justa Libres, junto con el doctor David Cote, todo nuestro equipo de trabajo, es servirles, acompañarles, asesorarles. En 15 días ya tendremos ese documento formato de protocolo para que cada iglesia lo pueda elaborar, y de esta manera entonces estaríamos ya en la finalización de esta capacitación. Muchas gracias a todos los pastores, muchas gracias a todos los líderes, muchas gracias a todas las personas que de manera generosa nos permiten llegar hasta sus casas, hasta sus iglesias, a extenderles esta importante información para este tiempo. Pedirles que no dejemos de orar, no dejemos de clamar a Dios para que tome el control de esta situación. No olviden, por favor, estas medidas de autocuidado. Quedémonos en casa en estos meses de pico. Si no es necesario salir, no salgamos. Si tenemos que salir por temas laborales o por una obligatoriedad que se nos sale de las manos, todas las medidas de bioseguridad, lavémonos las manos continuamente, siempre nuestro tapabocas, siempre tener el distanciamiento social, y no olviden que Dios está en control y que Dios va a proteger nuestra nación, nuestra ciudad, nuestras localidades y nuestros municipios. Les amamos a todos, pastores, líderes, muchas gracias. Dios les bendiga y estaremos viéndonos en nuestra próxima capacitación. Bendiciones para todos.